Hola chicos, en este vídeo vamos a resolver algunos ejercicios de potencias de un nivel algo más avanzado que los ejercicios del vídeo anterior, pero que aún así no deben resultarnos demasiado complicados si sabemos aplicar y entendemos las propiedades de las potencias. El primero dice calcular el valor de z, número que pertenece al conjunto de los números enteros, para que sean ciertas las siguientes igualdades. El primero dice menos 5 elevado al cuadrado, todo ello elevado a z, es igual a un quinto elevado a 6. La primera potencia es una potencia de una potencia, luego multiplicamos exponentes. Esto sería igual a menos 5 elevado a 2z. Como este exponente es par, múltiplo de 2, sería igual a 5 elevado a 2z, ¿verdad? Hemos de llegar a una potencia de exponente 6. Luego z podría tomar valor 3, pero no va a ser así porque hemos de llegar a una potencia de base un quinto, que es el inverso de 5. Luego, si z es igual a menos 3, entonces 5 elevado a 2z es 5 elevado a menos 6, que efectivamente es igual a un quinto elevado a 6. Entonces, z es igual a menos 3. Vamos al ejercicio de abajo. Menos 7 elevado a menos 5 dividido menos 49 elevado a menos 2 es igual a 7z. Bueno, numerador. Menos 7 elevado a menos 5, exponente impar, base negativa, el resultado va a ser negativo. Luego, menos 7 elevado a menos 5. Denominador. 49 es 7 al cuadrado, luego menos 7 al cuadrado elevado a menos 2. Vamos a operar este cociente. El signo negativo en numerador y denominador hacen que el valor, el resultado final sea positivo. Luego esto es igual a numerador 7 elevado a menos 5. Denominador es una potencia de una potencia. Multiplicamos exponentes. Luego 7 elevado a menos 4. Finalmente dividimos estas dos potencias de misma base, restando los exponentes. Esto va a ser igual a 7 elevado a menos 5 menos menos 4 es menos 5 más 4 menos 1, luego igual a 7 elevado a menos 1. Lo igualamos a 7 elevado a z, luego z es igual a menos 1. Vamos al siguiente. 625 z elevado a 4, todo ello al cuadrado es igual a 10 elevado a 8. Vamos a descomponer primero factorialmente 625, que es múltiplo de 5, entre 5 son 125, que entre 5 es 25, que es 5 al cuadrado. Por tanto, 5 elevado a 4. Z elevado a 4, todo ello al cuadrado. Esto debe ser igual a 10 elevado a 8. Bueno, tenemos una potencia de un producto de potencias de mismo exponente. Luego esto es igual a 5z elevado a 4, todo ello al cuadrado, ¿verdad? Hemos llegado a una potencia de una potencia. Multiplicamos exponentes y esto es igual a 5z elevado a 8. Hemos llegado al exponente 8 al que queríamos llegar. Luego igualamos las bases. 10 es igual a 5z, luego z es igual a 2. Y el último, 3 elevado a menos 7 por 9 elevado a menos 2 dividido 27 elevado a menos 5. Esto ha de ser igual a 3 elevado a menos 2z. Bueno, vamos a pasar las potencias que hay en el primer miembro de la igualdad a potencias de base 3. Solo la primera lo es. Entonces, 3 elevado a menos 7 multiplicado por 9 es 3 al cuadrado. Directamente, 3 al cuadrado elevado a menos 2 es 3 elevado a menos 4, ¿verdad? Y en el denominador, 27 es 3 al cubo. Directamente, 3 al cubo elevado a menos 5 sería igual a 3 elevado a 3 por menos 5 menos 15, ¿verdad? Vale, operamos este producto y cociente de potencias de misma base. Numerador, esto va a ser igual a 3 elevado a menos 7 menos 4
menos 11. Denominador, 3 elevado a menos 15. Y esto sería igual a 3 elevado a la diferencia de exponentes, menos 11 menos menos 15, menos 11 más 15, 3 elevado a 4. Hemos llegado a una potencia de base 3, como queríamos, así que igualamos los exponentes. Si menos 2z es igual a 4, z es igual a menos 2. En el siguiente ejercicio se nos pide que operemos y simplifiquemos. Es un cociente de dos cocientes de potencias de bases A y B. No es un ejercicio complicado, pero tiene el riesgo de que si no lo hacemos con cuidado y poco a poco nos podemos equivocar. Operamos primero en el numerador de la primera fracción. Tenemos a al cuadrado multiplicado por a elevado a menos 3, luego a elevado a menos 1. Tenemos b elevado a 7 y b al cuadrado, multiplicando b elevado a 9. En el denominador de la primera fracción tenemos a elevado a menos 5 y a elevado a 0, que es la unidad, luego a elevado a menos 5. b elevado a 5 por b elevado a menos 2, b elevado a 3. Dividido. Vamos al numerador de la segunda fracción. A elevado a menos 5 por a elevado a 7. Menos 5 más 7 es 2, luego a al cuadrado y b al cubo. Denominador, a elevado a 4 por a elevado a menos 1 es a elevado a 3 por b elevado a 4. Operamos en la primera fracción y dividimos a elevado a menos 1 entre a elevado a menos 5. Menos 1 menos menos 5 es 4, luego a elevado a 4. b elevado a 9 entre b elevado a 3 es b elevado a 6, ¿verdad? Dividido. A al cuadrado entre a al cubo es a elevado a menos 1. b elevado a 3 entre b elevado a 4 es b elevado a menos 1. ¿Es correcto hasta ahora? Pues no. Acabamos de cometer un fallo fundamental. Es necesario el paréntesis. De lo contrario, estaríamos expresando lo siguiente: a la cuarta por b a la sexta dividido entre a elevado a menos 1 y multiplicando por b elevado a menos 1, que no es a lo que queremos llegar, porque b a la menos 1 debe estar en el denominador. Bueno, para evitar estos fallos, yo os aconsejo que expreséis los cocientes en forma de fracción. A la cuarta por b a la sexta dividido a elevado a menos 1 por b elevado a menos 1. Operamos dividiendo potencias de misma base. A la cuarta entre a la menos 1 es a elevado a 5, ¿verdad? Y b elevado a 6 entre b elevado a menos 1 es b elevado a 6 menos menos 1, b elevado a 7. Vienen ahora dos ejercicios donde se os pide calcular y simplificar. En el primero aparece un cociente con producto de potencias en numerador y denominador. Bueno, a simple vista puede que asuste, pero si nos fijamos bien, vamos a poder expresar todas las potencias como potencias de bases 2 y 3. Para eso vamos a tener que descomponer factorialmente alguna de dichas bases. 16 es 2 elevado a 4, luego 2 elevado a 4 elevado a 4. Viene ahora una fracción elevado a menos 1. Para pasar de exponente menos 1 a 1 positivo, escribimos la fracción inversa. Luego 2 al cubo dividido 3 al cubo elevado a 1, por tanto, así queda. 1 partido 2 al cubo es igual a 2 elevado a menos 3. 9 elevado a menos 3. 9 es 3 al cuadrado. Luego 3 al cuadrado elevado a menos 3. Viene ahora una potencia de una potencia, 4 al cuadrado elevado a menos 2. 4 es 2 al cuadrado. 2 al cuadrado elevado al cuadrado es 2 elevado a 4, ¿verdad? Luego 2 elevado a 4 elevado a menos 2. Y 4 elevado a 5. 4 es 2 al cuadrado elevado a 5. Denominador. Menos 8 elevado a 6. 8 es 2 al cubo.
Luego menos 2 al cubo elevado a 6. Por 2 elevado a menos 2. 32 es 2 elevado a 5. 2 elevado a 5. Menos 27 elevado a menos 3. 27 es 3 al cubo. Luego menos 3 al cubo elevado a menos 3. 1 octavo elevado a menos 2. Si 8 es 2 al cubo, 1 octavo es 2 elevado a menos 3, ¿verdad? Luego 2 elevado a menos 3 elevado a menos 2. Y 2 elevado a menos 8. Seguimos. Numerador. 2 a la cuarta elevado a la cuarta. Potencia una potencia, multiplicamos exponentes. 2 elevado a 16. Viene ahora una fracción. El numerador 2 al cubo lo escribo tal cual. El denominador 3 al cubo puedo dejarlo para el denominador de la fracción, o lo que voy a hacer ahora para no liarnos, porque me puedo olvidar, escribirlo como 3 elevado a menos 3, ¿verdad? 2 elevado a menos 3, viene ahora una potencia de potencia, 3 al cuadrado elevado a menos 3 es 3 elevado a menos 6. Otra potencia de potencia, 2 elevado a 4 elevado a menos 2 es 2 elevado a menos 8. Otra potencia de potencia, 2 elevado a 2 por 5, 10. Denominador. Menos 2 al cubo elevado a 6 es 2 elevado a 18. 2 elevado a menos 2, 2 elevado a 5. Viene ahora menos 3 al cubo elevado a menos 3. Luego menos 3 elevado a menos 9, que es el producto de los exponentes 3 y menos 3. Es necesario el paréntesis, ¿verdad? Entre un signo de multiplicación y un signo menos es siempre necesario el paréntesis. 2 elevado a menos 3 elevado a menos 2. Luego 2 elevado a 6 por 2 elevado a menos 8. Bueno, antes de operar, multiplicar y dividir potencias, vamos a ver si podemos simplificar en numerador y denominador alguno de los factores. 2 elevado a menos 8, en numerador y denominador se simplifican. En el numerador también hay 2 elevado a 3 y 2 elevado a menos 3, que también se simplifican, porque el producto de ambos sería 2 elevado a 0, que es 1. Entonces, numerador va a quedar 2 elevado a 16 por 2 elevado a 10 es 2 elevado a 26. Y 3 elevado a menos 9. En el denominador hay dos signos negativos, luego el resultado de este producto va a ser positivo, ¿verdad? Sumamos primero los exponentes de las potencias de base 2, 18 menos 2, 16, más 5, 21, más 6, 27. 2 elevado a 27. Y luego tenemos 3 elevado a menos 9. 3 elevado a menos 9 en numerador y denominador se simplifican. Queda finalmente 2 elevado a 26 entre 2 elevado a 27. Resta de exponentes 2 elevado a menos 1, o lo que es lo mismo, 1 medio. Y vamos a por el último. Otro cociente donde aparecen producto y cocientes de potencias. De las 5 potencias, 4 de ellas son de base fracción o suma y resta de fracciones, que habrá que operar previamente. Bueno, comenzamos. 3 elevado a menos 2 lo pasamos a exponente positivo, 1/3 elevado al cuadrado. Viene ahora el cuadrado de una suma de dos fracciones. Bueno, mucho cuidado porque aquí se suele cometer con bastante frecuencia un error fundamental, y es escribir como el cuadrado del primer término de la primera fracción más el cuadrado de la segunda fracción. El cuadrado de la suma de dos términos no es igual a la suma de los cuadrados. El cuadrado de la suma de dos términos es igual a, ¿os acordáis? Igualdades notables, el cuadrado del primer número o término más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo término. En este caso yo no aconsejo que apliquemos la igualdad notable, puesto que es más fácil sumar directamente las dos fracciones.
sobre todo si tienen mismo denominador. 1 noveno más 2 novenos son 3 novenos, que es 1/3. Luego 1/3 elevado a 2. Por menos 1/3 elevado a menos 2. El exponente es par, luego esta potencia es igual a 1/3 elevado a menos 2. Vamos al denominador. 2/3 menos 1 es 2/3 menos 3/3 menos 1/3. Como el exponente es par, menos 4, esto coincide con la potencia de base 1/3 y exponente menos 4, ¿verdad? Dividido. 1/6 más 1/6 son 2/6. Simplificado, 1/3. Luego 1/3 al cuadrado. Bueno, ya hemos conseguido que todas las potencias tengan misma base 1/3. Las dos primeras potencias del numerador se van a simplificar, puesto que son iguales y se están dividiendo. Luego en el numerador va a quedar 1/3 elevado a menos 2. Y en el denominador tenemos 1/3 elevado a menos 4 dividido 1/3 elevado a 2. Se restan los exponentes. Menos 4 menos 2 son menos 6. Luego tenemos 1/3 elevado a menos 6. Dividimos las potencias restando exponentes. Esto va a ser igual a 1/3 elevado a menos 2 menos menos 6, 4, luego 1/3 elevado a 4. O lo que es lo mismo, 1 partido 3 elevado a 4.